Cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group. Muy buen día a todos, mi nombre es Mauricio Castellanos, soy originario de Antigua Guatemala, mi papá es de Antigua Guatemala y mi mamá de Chiquimula. Actualmente soy pastor de iglesia La Profecía Judá, Ministerio Ebenecer de Malacatán, San Marcos, y es una bendición pues estar acá en este programa. La verdad es de que me encanta mucho el pasaje bíblico de Jeremías capítulo 1 versículo 5, donde dice: desde antes que entrases en el vientre de tu madre, yo te escogí, te santifiqué y te puse por profeta a las naciones. Y quiero compartirles mi testimonio desde que yo conocí al Señor. Definitivamente mi papá es antigüeño, como usted sabrá, un papá muy religioso, de una familia muy religiosa, pero que por cuestiones del destino fui criado en Guastatoya del Progreso. Ahí mi papá tenía un trabajo en el estado y pues nosotros empezamos ahí a vivir en Guastatoya del Progreso. Desde los 3 años nosotros pues prácticamente empezamos a vivir ahí en Guastatoya, y fue un proceso muy difícil para mí como niño, porque era una cultura bastante diferente en la cual yo fui criado. Definitivamente fue muy difícil en cuanto a las carencias económicas, ya que mi papá era músico del estado y no ganaba mucho. Mi mamá pues se dedicaba a hacer refacciones para poder ayudar a mi papá. Una niñez muy difícil en cuanto a lo económico, pero el Señor en su misericordia tuvo, valga la redundancia, misericordia de nosotros. Yo acepté al Señor a los 14 años, pese a la pobreza que nosotros vivíamos. El Señor de una gran manera se mostró, y quiero contarles más o menos el testimonio de cómo yo acepté a Cristo. Definitivamente en el territorio donde nosotros vivimos, mi mamá vendía fresco en el mercado de ahí de Guastatoya del Progreso, y desafortunadamente usted sabe que lo que se mueve en los mercados, la atmósfera que se mueve ahí es brujería, hechicería, y pues desafortunadamente mi mamá estaba siendo afectada por ello. A los 14 años yo vi como mi hermana mayor, que es la primogénita de la casa, se endemonió. Entonces nosotros definitivamente, siendo de otra religión, que aquí en Cristo no tenemos una religión, hago esa aclaración, pero yendo a otro tipo de iglesia, no teníamos el conocimiento de qué era esto. Recuerdo yo que a mis 14 años salí al patio de la casa, me puse de rodillas y vi hacia el cielo, y le dije: Señor, si realmente tú existes, y si realmente tú eres Dios, y si realmente tú estás vivo, tú me vas a ayudar a ayudar a mi hermana, porque mi hermana se torció completamente de sus pies, se torció completamente de sus manos y su boca, y tenía una voz muy ronca. Definitivamente a mi corta edad yo no sabía qué era esto, pero ella se dirigía mucho a mí, me decía: tú puedes ayudarme, tú puedes hacer algo por mí. Definitivamente había un lazo, una conexión entre mi hermana mayor y yo, ya que yo soy el más pequeño de casa y el único varón. Tengo solamente 2 hermanas y éramos muy amados, nos amábamos mucho ambos. Cuando yo la vi a ella en esa situación, realmente mi corazón se destrozó. Fue la primera oración que yo le hice a Dios. Definitivamente pude sentir la presencia de Él y la fortaleza que Él me dio en ese momento, y regresé a la habitación donde mi hermana estaba prácticamente endemoniada. Recuerdo yo que teníamos un tío que iba a una congregación cristiana, el cual estaba cerca de donde nosotros estábamos pasando esta prueba, y él mandó a traer a un pastor muy conocido en Guastatoya. El primer pastor que yo tuve, me recuerdo que era un hombre de 1,90, con una voz muy fuerte, y cuando él entró a casa vio a mi hermana y empezó a orar por ella. Mi papá no estaba en casa, él andaba trabajando, y solo estaba mi madre y nosotros, los 2 hermanos, los 3 hermanos mejor dicho. Y la verdad que fue bastante difícil, porque nosotros no teníamos conocimiento de cómo hacer esto, pero gracias a Dios y a mi tío, que era cristiano, llegó este pastor. Hubo liberación definitivamente con mi hermana, y pues hubo un llamado de parte de Dios para nosotros.
el pastor dijo, pues ustedes necesitan aceptar a Cristo en su corazón. Mi madre aceptó a Cristo, mis hermanos también, mis hermanas también, de hecho yo también acepté a Cristo, pero al siguiente día nosotros nos reíamos porque yo estaba muy joven, de 14 años, y no queríamos dejar la vida del mundo, no queríamos dejar el ir a los bailes, el oír música, porque nos gustaba mucho, y prácticamente solamente mi mamá siguió en el camino. Nosotros ya no quisimos seguir, a pesar que habíamos aceptado a Cristo. Cuando mi mamá aceptó a Cristo, nosotros le dijimos, cuando mi papá regrese, definitivamente te va a golpear, te va a pegar, porque él es pero muy religioso, y él no va a querer que tú vayas a la iglesia. Definitivamente eso no va a ser posible. Fue para nosotros sorprendente, porque al siguiente día que mi padre llegó, mi mamá le contó toda la situación de lo que había sucedido con mi hermana, y mi papá se fue a la iglesia con mi mamá. Él aceptó a Cristo y empezaron a cambiar muchas cosas en casa. Mi papá, por ser yo el único varón, fue muy drástico conmigo. Puedo decir que tuve un papá, pero al mismo tiempo no lo tuve, porque él no me dio ese cuidado que un padre le da a un hijo. Fue muy difícil, la verdad, esa situación, pero yo llegué a odiar por esta situación a mi papá de muerte. Recuerdo yo que a los 7 años intenté yo suicidar, mejor dicho, matar a mi papá. Quería matar a mi papá de niño, porque él fue muy fuerte conmigo y con mi familia. Él era muy drástico, pero al final de todo esto, mi padre aceptó a Cristo. Ellos empezaron a ir a la iglesia. Nosotros empezamos a ver el cambio. Ya mi papá ya no gritaba, mi papá ya era más amoroso, ya ellos se llevaban mejor, venían de la iglesia, y nosotros pues empezamos a ser más rebeldes de lo que éramos con mis hermanas, y empezamos a ir a la iglesia más seguido, a la iglesia tradicionalista, ¿verdad? Pensando de que con esto le íbamos a hacer daño a ellos. Pero definitivamente ellos empezaron a adoptar el orar mucho, el ayunar mucho. Y recuerdo yo que después de 2 meses de nosotros hacerle la guerra a ellos, mientras ellos se encerraban a orar y ayunar, nosotros poníamos música a todo volumen para molestarles. Pero ellos no desistieron, ellos permanecieron. Y a través de eso y del testimonio que ellos nos dieron, nosotros reconciliamos con Cristo. A mis 14 años y medio más o menos, que yo reconcilié con Cristo, empecé a ver la pasión que mi papá y mi mamá tenían por servir a Dios. Y recuerdo yo que en la iglesia había un hermano que era de la capital, que él tocaba el piano, era el cuñado del pastor que habían puesto allá en Guastatoya, en la iglesia. Y yo le decía, mira, ¿y cuándo me vas a enseñar a tocar? Decía, no tengo tiempo, no puedo. Entonces yo lloraba porque quería aprender a tocar piano. Y recuerdo que encontré unas hojas donde se ponían los dedos en el piano, y empecé a pedirle permiso al pastor para ir a la iglesia. Como yo veía que mi papá, para mí en ese tiempo mi concepto era aguantaba hambre, pues yo dije, yo también voy a aguantar hambre. No sabía que era ayunar, ¿verdad? Entonces me fui a la iglesia, y fue así como Dios me enseñó a tocar piano. Cambio de vida. Cambio de vida. Recuerdo yo que a los 7 años intenté yo suicidar, mejor dicho, matar a mi papá. Quería matar a mi papá de niño, porque él fue muy fuerte conmigo y con mi familia. Él era muy drástico, pero al final de todo esto, mi padre aceptó a Cristo. Ellos empezaron a ir a la iglesia. Nosotros empezamos a ver el cambio. Ya mi papá ya no gritaba, mi papá ya era más amoroso, ya ellos se llevaban mejor, venían de la iglesia, y nosotros pues empezamos a ser más rebeldes de lo que éramos con mis hermanas, y empezamos a ir a la iglesia más seguido, a la iglesia tradicionalista, ¿verdad? Pensando de que con esto le íbamos a hacer daño a ellos. Pero definitivamente ellos empezaron a adoptar el orar mucho, el ayunar mucho. Y recuerdo yo que después de 2 meses de nosotros hacerle la guerra a ellos, mientras ellos se encerraban a orar y ayunar, nosotros poníamos música a todo volumen para molestarles. Pero ellos no desistieron, ellos permanecieron. Y a través de eso y del testimonio que ellos nos dieron, nosotros reconciliamos con Cristo. A mis 14 años y medio más o menos, que yo reconcilié con Cristo,
empecé a ver la pasión que mi papá y mi mamá tenían por servir a Dios. Y recuerdo yo que en la iglesia había un hermano que era de la capital, que él tocaba el piano, era el cuñado del pastor que habían puesto allá en Guastatoya en la iglesia. Y yo le decía, mira, ¿y cuándo me vas a enseñar a tocar? Decía, no tengo tiempo, no puedo. Entonces yo lloraba porque quería aprender a tocar piano. Y recuerdo que encontré unas hojas donde se ponían los dedos en el piano. Y empecé a pedirle permiso al pastor para ir a la iglesia. Como yo veía que mi papá, para mí en ese tiempo mi concepto era aguantaba hambre, pues yo dije, yo también voy a aguantar hambre. No sabía que era ayunar, ¿verdad? Entonces me fui a la iglesia y fue así como Dios me enseñó a tocar piano. A mis 15 años. Es impresionante porque me dan ganas de llorar, porque realmente a los 15 años el pastor fue quitado de ahí y yo me quedé tocando piano en mi iglesia sin que nadie supiera que yo podía tocar piano. Y desde ahí yo entonces me fui para la misión Elim. Conocí al apóstol Otoniel Ríos Paredes. Desde los 15 años empecé a ser líder de alabanza. El Señor empezó a usarme de una manera impresionante. De ahí me fui con un pastor a Morazán El Progreso. Estuve sirviendo al Señor por fe también, tiempo completo, con un pastor en Tiquizate, Escuintla, siempre en ministerios Elim. Y bueno, el Señor empezó a usarme de una manera muy, muy especial en la alabanza, a mi corta edad. Luego mi papá, pues en la búsqueda que también él hizo al Señor, el Señor le dio un ministerio. Y quiero contarles que mi papá también es pastor al igual que yo. Y fundó una iglesia en Antigua Guatemala y yo fui a ayudarle ya cuando tenía 19 años. Ahí conocí a la que ahora es mi esposa, con la cual tenemos 21 años de casados. Y pues es una bendición como el Señor hizo de una manera sobrenatural cambiar mi vida. Yo la verdad, mi testimonio en cuanto a lo de mi niñez, diría yo, tal vez no estuve en maras, no maté a nadie, tal vez no tuve tanto pecado como muchos, pero fue una manera sobrenatural en la que Dios me enseñó que realmente Él es el único vivo y poderoso. Y cuando yo me arrodillé delante de Él en ese patio, creo que ahí conocí realmente quién me había metido en el vientre de mi madre. Mi madre cuenta de que cuando ella estaba embarazada y tenía 7 meses de estar embarazada de mí, un camión con leña topó contra la pared e intentó matarla a ella y matarme a mí cuando ella estaba embarazada. La verdad es que cuando ella me cuenta eso, yo ahora sé que Dios realmente me guardó aún estando en el vientre de mi madre y me ha guardado en todo el tiempo que yo he estado sirviéndole al Señor. Ha sido impresionante esa manera. Definitivamente esto me llevó a conocer realmente al Dios vivo al cual sirvo ahora, no sabiendo que vengo de lomos que sirven al Señor, porque mi abuelo también pues es de Chiquimula y también es pastor. Tengo un tío que es pastor en Zacapa también. Y bueno, esto yo no lo sabía hasta que empecé a indagar en la genética de mi familia. La verdad es que el Señor ha sido bueno en su misericordia y siempre he servido al Señor y toco y canto y es mi pasión tocar y cantar. Pero por situaciones de la vida, situaciones de la familia, mis hijos empezaron a crecer. Tengo 3 hijos, una hija de 18 años, uno de 17 años y uno de 14. Y mi mentalidad era cuando ellos empezaran ya a entrar a carrera, ¿qué iba a hacer yo en esto? Entonces yo empecé a afanarme, empecé a trabajar muy duro y empecé a dejar de servir a Dios en Guastatoya El Progreso. La verdad que esto causó mucho problema en mi matrimonio, y no solo en mi matrimonio, sino también en la relación con mis hijos, puesto que yo me afané solamente en lo material, ya me alejé de servir a Dios. Y esto obviamente me pasó factura. Fue muy difícil salir de esta situación hasta llegar a querer yo migrar a Estados Unidos. Es una de las razones por las que yo ahora soy pastor en Malacatán. Y quiero cerrar mi testimonio con esto, que es impresionante, porque yo decido viajar para Estados Unidos con la ayuda de unos amigos y dejo a mi familia prácticamente en Guastatoya El Progreso y me voy para Malacatán, dispuesto a viajar para Estados Unidos.
Yo llego a San Marcos, una noche duermo ahí y al siguiente día recuerdo yo que iba directamente para Tecumumán, que es la frontera con México. Ese era mi destino porque yo por internet no conocía nada de ese territorio y yo iba para Tecumumán, y por situaciones que Dios permitió tomé un microbús que iba para la otra frontera. Cuando yo bajo en Talismán, así se llama la frontera, yo me doy cuenta que no estaba en Tecumumán. Algo habló a mi corazón, definitivamente fue Dios, y me dijo: estás equivocado con lo que vas a hacer. Entonces tomé la decisión de regresarme al centro de Malacatán. Recuerdo que fui, alquilé un hotel, me puse de rodillas y le dije: Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Hasta ahí recapacité de la decisión que había tomado. Estando yo ahí, empecé a orar y empecé a buscar una iglesia a Benecer en Malacatán. Desafortunadamente en Malacatán no existía una iglesia de Benecer. No hay una iglesia de Benecer. La iglesia más cercana de Benecer está en Coatepeque o en San Marcos. Entonces yo, desesperado por la cobertura a la cual yo estoy acostumbrado y tengo la bendición de recibir mucha unción de parte de Dios por la cobertura, no había Benecer en Malacatán. Entonces yo me quedé ahí perseverando en otra iglesia, preguntándole a Dios qué era lo que Él estaba haciendo. Se me terminó el dinero que llevaba. Ya los amigos que quedaron, que me iban a ayudar, desistieron en ayudarme para poder viajar a Estados Unidos. Y bueno, yo me quedé preguntándole al Señor. Recibía mucha palabra profética ahí en ese territorio, de muchos siervos, muchas siervas que me decían: usted va a ir para Estados Unidos. Yo ya lo veo que va con visa, yo veo que viaja, yo veo que el Señor me muestra. Hay muchas situaciones que me frustraron al final y tuve que ir de rodillas delante de Dios y le dije: Padre, definitivamente yo te entrego mis sueños, yo te entrego lo que yo quiero hacer, yo te entrego mi voluntad. Ya no quiero hacer mi voluntad ni quiero hacer mis sueños. Quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida y que tú cumplas los sueños que tienes conmigo. Definitivamente pasé un proceso de escasez tremendo, encerrado en una habitación donde una hermana en una casa grande me dio posada porque no tenía dinero para pagar hotel ya en Malacatán, y pasé mucha hambre. El Señor me trató muy fuertemente. Pasé 17 días sin comer, obviamente, como diría mi papá, en ayuno forzoso. Pero ese ayuno, ese tiempo que Dios me permitió estar de rodillas delante de Él, Cambio de vida. Cambio de vida. definitivamente pasé un proceso de escasez tremendo, encerrado en una habitación donde una hermana en una casa grande me dio posada porque no tenía dinero para pagar hotel ya en Malacatán, y pasé mucha hambre. El Señor me trató muy fuertemente. Pasé 17 días sin comer, obviamente, como diría mi papá, en ayuno forzoso. Pero ese ayuno, ese tiempo que Dios me permitió estar de rodillas delante de Él. Y yo recuerdo que la noche de 17, yo caí de rodillas y le dije: Señor, ya no quiero hablar contigo. Yo ya no quiero tener una conversación contigo porque no sé qué realmente tú estás haciendo conmigo. Y tengo estoy desafortunadamente solo, porque estaba totalmente solo, sin mi familia, sin a las personas las cuales yo amo y las que yo creía que eran el motor de arranque de toda mi vida, no sabiendo que realmente el primer lugar tenemos que ponerlo en Cristo y ser realmente entender más que todo que Cristo tiene que ser nuestra prioridad. Y ahí lo entendí esa noche. Yo le decía: Señor, no quiero hablar contigo. Y el Señor hablaba a mi corazón y me decía: adórame, adórame. En la adoración me vas a encontrar. En la adoración vas a encontrar tu identidad, porque el enemigo ha querido robarte la identidad. Definitivamente fue algo muy tremendo,
porque yo empecé a perder la identidad. El enemigo empezó a acusarme, el enemigo empezó a llenarme de culpabilidad porque había dejado a mi familia sola. El enemigo empezó a decirme, no, pues aquí vas a terminar pidiendo dinero, aquí vas a terminar siendo un migrante más, aquí te vas a morir de hambre, aquí nadie te va a ayudar, aquí te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Era una lucha. Porque todos sabemos que hay tres voces: la voz del alma, la voz de Dios y la voz del enemigo. Y más o menos a las 12:30 de la noche, 1 de la mañana, recuerdo que empecé a cantar un canto que me gusta mucho, y ahí se rompió todo lo que realmente había en mi corazón. Y empecé a cantar ese canto que dice: vivo para adorarte. Y ahí empezó el Señor a hablarme y me dijo: pasaste la prueba. Pasaste la prueba. El día de mañana tú verás mi gloria y vas a ver lo que voy a hacer contigo, y vas a ver que aquellos que aún no te conocen van a darte de comer, aquellos que aún no te conocen van a darte una ofrenda y te van a bendecir, porque todo aquel que te bendiga será bendecido. Y fue así. Recuerdo que me levanté y me bañé, salí a un ayuno que había en la iglesia donde yo estaba perseverando, y se acercó una persona ebria con 20 quetzales en su mano y me dijo: no sé por qué, pero tenga. Me dio 20 quetzales con los cuales yo pude desayunar y comer después de 17 días de no comer absolutamente nada. Empecé a ver la gloria de Dios, y luego el Señor empezó a hablarme por medio de los siervos con los cuales fundamos Ministerios Ebenecer en Malacatán, San Marcos. Déjeme contarle que fuimos 6 personas las que nos unimos y fundamos Ministerios Ebenecer en Malacatán, San Marcos. El Señor empezó a hablarnos. Abrimos la iglesia sin ni un centavo. No teníamos ni un centavo para abrir la iglesia. Alquilamos un local muy pequeño, los 6, ya conmigo éramos 7, y empezamos a abrir la iglesia, Ministerios Ebenecer. Y yo, la verdad de que estaba muy impresionado, porque el Señor estaba cumpliendo su sueño. Aparece una palabra profética y me dice el Señor, yo en mi vocabulario, me dijo el Señor a través de esta palabra profética, no existe la palabra fracaso, existe la palabra experiencia. Y fue impresionante, porque ahí entendí yo que muchos se sienten fracasados, pero déjenme decirles, amados amigos y hermanos, no existe el fracaso en el vocabulario de Dios. Existe la palabra experiencias. Y eso yo lo viví. La iglesia empezó a crecer. Ahorita ya tenemos un local más grande. Somos aproximadamente 75 hermanos en la iglesia. Estamos bajo cobertura del pastor y profeta César Augusto Pérez, mi papatito, como yo le digo. Y ha sido impresionante lo que el Señor ha hecho a través de mi vida, a través de este testimonio tan fuerte. De ser un migrante, ahora soy pastor de una iglesia en la cual, en su misericordia y en su fidelidad, puedo estar al frente de ella. Pero tengo familias muy lindas que también tienen ministerio. En nuestra iglesia hay 7 pastores que están a mi lado trabajando ya en la obra, y la visión es expandirnos, porque en Malacatán no había un Ebenecer, mucho menos en todas las áreas no hay Ebenecer. Entonces nuestra visión es abrir iglesias Ebenecer en esa área. Entonces el Señor realmente hizo lo que Él tenía que hacer con mi vida. Me sacó de donde tenía que sacarme, me quitó lo que más amaba, que aún duele, porque mi familia no está conmigo aún, pero estoy de pie y estoy muy contento porque puedo servirle a Él, y entendí que el primer lugar lo tiene Él. Entonces, amado hermano y amado amigo, a través de ese testimonio yo quiero llevarle esa palabra a su vida. Tal vez usted dice, amigo, mi familia es primero. O tal vez usted dice, no, la iglesia donde yo voy, ahí voy a morir, porque mis padres me dijeron que ahí yo tenía que morir. Así como mi abuela le dijo a mi papá, así como mi papá nos decía a nosotros, así como mucha familia aún nos dice, ustedes tienen que regresar a la iglesia esta o aquella, porque ahí tienen que morir, y no es así. Yo puedo testificarles que ahora conozco a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios que me sacó de esas creencias en las que no ganamos absolutamente nada. Y ahora, al igual que mi abuelo, al igual que mi papá, al igual que mi tío, al igual que un primo que tengo, al igual que otro primo, una tía, sirvo al Señor en el ministerio,
y estoy muy contento por haber sido llamado de parte de Dios y enviado por mi cobertura. La verdad, amado amigo y hermano, yo no sé, este testimonio creo que le va a servir a muchos de ustedes. Primero quiero empezar con aquellos que quieren migrar a Estados Unidos. Déjenme decirle esta palabra: Dios los va a bendecir aquí en este país tan lindo que es Guatemala. Usted no necesita ir a otro país para ser bendecido. Usted lo que necesita es poner en primer lugar a Dios. Poner en primer lugar a Dios para que Él sea el que le dé todas las bendiciones, como dice Deuteronomio. Y las bendiciones nos van a perseguir, que es lo que ahora me ha pasado en mi vida. Las bendiciones nos tienen que perseguir. No tenemos que perseguir nosotros las bendiciones. Y este testimonio que el Señor me ha permitido darles es para que usted no crea que allá en Estados Unidos es color de rosa. Definitivamente no. Allá se va a trabajar muy duro, allá hay que ir a pagar muchas cosas, y aquí en Guatemala nosotros tenemos la bendición de tenerlo todo, especialmente la bendición de nuestro Dios bendito y poderoso. Y amados hermanos, también quiero hacerles ese llamado a través de este testimonio: que cumplan el sueño de Dios, que no se frustren, que no se amarguen y que no se afanen en cumplir sus sueños, porque el sueño de Dios es más importante. Aquellos que fuimos llamados desde antes que entrásemos en el vientre de nuestra madre, tenemos que cumplir el sueño de Dios, cueste lo que cueste y pase lo que pase, y tengamos que dejar lo que tengamos que dejar. Debemos y tenemos que cumplir el sueño de Dios, porque para eso fuimos llamados, para eso fuimos escogidos. Y definitivamente, claro que hay tribulación, hay angustia, pero Dios en su misericordia y fidelidad nos va a ayudar a todos. Así que quiero hacer un llamado: si usted no conoce a Cristo, amigo, es el tiempo que lo conozca. Así como yo a mis 14 años le hice esa oración, usted en casa puede hacer esa oración como yo lo hice. Dígale: muéstrame que tú eres el Dios vivo, el cual está predicando este pastor en este programa, y yo sé que Dios va a tocar su corazón y se lo va a revelar. Y hermano, usted que se siente atribulado y sin esperanza, déjeme decirle lo que dice Malaquías: oscuridad cubrirá la tierra, pero sobre nosotros los hijos de Dios va a renacer el sol de justicia. Nada nos va a faltar, nada, absolutamente nada. Yo soy el testimonio vivo de lo que les estoy contando. Dios les bendiga y espero que Dios les prospere en todas las cosas. Amén. Cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group.